Hola a todos, bienvenidos a Alimentos en Evolución. Soy el doctor Paco Blancas, su doctor en Ciencias en Alimentos, y estoy feliz de que me acompañen en este viaje. Aquí ya lo saben, desenterramos los secretos de nuestra comida, desde las tradiciones ancestrales hasta la ciencia de hoy. Mm, Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, un verdadero pilar de nuestra alimentación y de nuestra existencia, las proteínas. Sí, esas moléculas gigantes que escuchamos mencionar en el gimnasio, en las dietas de moda, en los suplementos para ganar masa muscular, pero que son muchísimo más de lo que nos esperamos y de mucho más que solo músculos. ¿Alguna vez te has preguntado qué son realmente las proteínas? ¿Cómo funcionan a nivel molecular para mantenerte vivo? ¿Por qué son tan esenciales para la vida? ¿Necesitas comer carne para obtenerlas o las proteínas vegetales son suficientes? ¿Son todos los polvos de proteínas iguales o hay diferencias importantes entre ellos? Hoy vamos a desglosar este macronutriente vital con una profundidad que te hará ver tu alimentación con otros ojos. Y de paso, desmentiremos algunos mitos comunes que circulan por ahí. Así que prepárense porque vamos a descubrir por qué las proteínas son literalmente los bloques de construcción de la vida y cómo podemos asegurarnos de obtener la cantidad y calidad adecuadas para que nuestro cuerpo funcione a la perfección, desde el ADN hasta la punta de tu cabello. Vamos a ello. Primero vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué son las proteínas y por qué son vitales? Podemos decir que son o forman parte de la arquitectura molecular de nuestras vidas. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son las proteínas? Imaginen un gigantesco collar de perlas, pero un collar tridimensional y con formas muy complejas. Cada perla es un aminoácido. Las proteínas son esas largas cadenas de aminoácidos unidas entre sí, por lo que llamamos enlaces peptídicos. Y lo fascinante es que existen 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar de infinitas maneras, creando proteínas con estructuras y funciones únicas. Y aquí vamos a hablar de los aminoácidos. Básicamente existen dos tipos de aminoácidos, los aminoácidos esenciales y los no esenciales. De estos 20 aminoácidos estándar, 9 son considerados esenciales. Esto significa que nuestro cuerpo no los puede fabricar por sí mismo y por tanto debemos obtenerlas a través de nuestra dieta. Son como piezas de Lego que solo vienen en el kit de alimentos. Los otros 11, los no esenciales, nuestro cuerpo sí los puede sintetizar a partir de otras moléculas si es que los necesitara. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué son tan importantes los aminoácidos o las proteínas en general? Las proteínas no son solo para construir músculo, son como el equipo de mantenimiento y construcción de todo tu cuerpo. Su función es tan diversa que es asombrosa. Piensen en ellas como los obreros especializados, los arquitectos, los mensajeros y hasta los soldados de nuestro organismo. Vamos a hablar de algunas de las funciones críticas y diversas que tienen las proteínas para nosotros. El primero y uno de los más importantes y que seguramente es el tema con el que más estaremos familiarizados, es que forman parte de los bloques de construcción. Es una función estructural que tienen en nuestro organismo. Básicamente son los componentes principales de músculo, hueso, piel, cabello y uñas. Estos dan soporte y forma a nuestras células y tejidos. De hecho, el colágeno es la proteína más abundante en los mamíferos y constituye hasta el 30% de la proteína total del cuerpo. Cuando hablamos del músculo, podemos hablar de dos proteínas muy básicamente, que es la actina y la miosina. Los que tienen que ver con los huesos y la piel son el colágeno y la elastina, y para el cabello la queratina. Y como les decía, constituyen en esta parte del colágeno hasta el 30% de las proteínas totales de nuestro cuerpo. Quiere decir que una tercera parte de nosotros prácticamente estamos constituidos por colágeno. Otra función muy importante es que funcionan como enzimas estas proteínas. ¿Y qué son las enzimas? Pues son catalizadores biológicos. Actúan como las trabajadoras que aceleran miles de reacciones químicas en nuestro cuerpo, desde la digestión de alimentos, donde participan enzimas como la amilasa, la lipasa y las proteasas, hasta la replicación del ADN y la síntesis de nuevas moléculas. Básicamente, sin enzimas, estas reacciones serían lentísimas e incompatibles con la vida.
Cada enzima tiene una forma específica que se une a un sustrato, como una llave a una cerradura. Por otro lado, las proteínas también tienen una función como hormonas. Básicamente son mensajeros químicos. Muchas hormonas como la insulina, que regula el azúcar en sangre, o la hormona del crecimiento, son proteínas o péptidos y actúan como mensajeros químicos que coordinan procesos vitales en todo nuestro cuerpo. Otra función súper importante es que las proteínas forman parte o son también anticuerpos, que son básicamente las defensas inmunológicas de nuestro cuerpo. Son parte esencial de tu sistema inmunológico. Los inmunoglobulinas son proteínas que identifican y combaten a invasores extraños como virus y bacterias, protegiéndote de enfermedades. También tienen función como transporte. Algunas proteínas llevan oxígeno a las células, como la hemoglobina en la sangre, o también transportan lípidos, como las lipoproteínas, y también nutrientes por todo el organismo. Y otra parte importante también es que las proteínas tienen funciones de movilidad o de movimiento en nuestro cuerpo. Las proteínas como la actina y la miosina son fundamentales para la contracción muscular, permitiéndonos movernos, respirar y hasta que nuestro corazón lata. Como ven, su papel es tan variado como indispensable. Sin proteínas, simplemente la vida tal como la conocemos no sería posible. Desde un simple parpadeo hasta la reparación de una herida, las proteínas están detrás de cada proceso. Creo que va mucho más allá de solo generar músculo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de proteínas? Aquí lo interesante es la variedad y la calidad que podemos encontrar de proteínas en la naturaleza de alguna manera. La primera pregunta que surge es, ¿de dónde obtenemos estas proteínas? Y la respuesta más común es de la carne, ¿no? Seguramente todos lo han escuchado. Y sí, la carne es una excelente fuente, pero no es la única, ni siempre la mejor opción para todos. Es crucial entender que no todas las proteínas son iguales en su composición de aminoácidos. Acuérdense que ya mencionamos que hay aminoácidos que son esenciales y no esenciales, y los esenciales definitivamente necesitamos obtenerlos de nuestros alimentos. Y ahí es donde entra esta parte. Hay proteínas que podemos clasificarlas como completas y como incompletas, y esto se debe al perfil de aminoácidos que tienen. Cuando hablamos de las proteínas completas o de alto valor biológico, son aquellas que contienen los 9 aminoácidos esenciales, en las proporciones adecuadas para que las necesidades humanas sean cubiertas, y se encuentran principalmente, sí, en productos de origen animal, como puede ser la carne, que puede ser de res, cerdo, pollo, pavo. Todas estas son ricas en todos los aminoácidos. Tenemos todos los aminoácidos esenciales en ellas. También puede estar en pescados o mariscos, como el salmón, el atún, camarones. Estos tienen excelentes perfiles de aminoácidos y a menudo grasas saludables también. También los huevos son considerados como una proteína importante y muchos lo consideran como la proteína perfecta, porque tiene un perfil muy equilibrado de aminoácidos. Por otro lado, también en los lácteos podemos encontrar proteínas. En la leche, el yogur y los quesos también son completos y tienen muy buena biodisponibilidad. Quiere decir que esas proteínas que estamos consumiendo pueden ser asimiladas de manera correcta y completa por nuestro organismo. Por otro lado, tenemos lo que consideramos como proteínas incompletas o de bajo valor biológico. Básicamente se llaman así porque carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales o los tienen en proporciones muy bajas. Estas se encuentran en la mayoría de los alimentos de origen vegetal. Podemos hablar de una fuente importante de proteínas, aunque son incompletas, son las legumbres como el frijol, la lenteja y los garbanzos. Estas suelen ser deficientes en un aminoácido que se llama metionina. Por otro lado, los cereales como el arroz, el trigo y el maíz también son fuente importante de proteínas, pero estas tienen deficiencias en lisina. Por su parte, los frutos secos y las semillas también son fuente importante de proteínas, como las almendras, nueces, cacahuates, semillas de chía y de girasol. Y algunas verduras como el brócoli, las espinacas y los champiñones también tienen proteínas, pero en una menor cantidad. Y aquí viene un mito muy común y muy persistente, que las proteínas vegetales son inferiores o que es imposible cubrir la necesidad si no comemos carne. Y esto es completamente falso. Las proteínas vegetales no son inferiores, solo pueden ser incompletas individualmente.
Pero aquí viene la magia de la dieta y el conocimiento. Ojo aquí, pongan mucha atención y tomen nota. La estrategia de la complementación proteica básicamente nos dice que combinando inteligentemente diferentes fuentes vegetales a lo largo de nuestro día, de toda la dieta de nuestro día, esto es importante, no necesariamente en la misma comida, aunque pues si lo puedes hacer en la misma comida es bueno, ¿no? Pero lo interesante sería que a lo largo de tu dieta de todo un día puedas complementar diferentes proteínas vegetales para cumplir tus requerimientos de aminoácidos esenciales. Esto se ha practicado en diferentes culturas por siglos, incluso sin saber de la ciencia que existe detrás. Y vamos a poner algunos ejemplos muy clásicos y universales. Por ejemplo, el arroz y los frijoles. O pueden ser lentejas también, ¿no? Pero típicamente tu plato de arroz con frijol. Y esto es la base de muchísimas dietas en Latinoamérica, El arroz es bajo en lisina, como lo mencionamos, pero los frijoles resultan ser ricos en ella. Y por su parte los frijoles son bajos en metionina, pero el arroz es rico en metionina. Entonces al juntarlos o al comerlos juntos, pues estamos cubriendo los requerimientos de todos los aminoácidos. Esto lo convierte en una combinación perfecta que la sabiduría popular ya conocía, quizá no de la manera tan técnica y científica como lo estamos diciendo, pero ya lo sabían, ¿no? Por otro lado tenemos al hummus con pan de pita o tortilla de trigo. Ahí estamos combinando garbanzos, que es una legumbre, y el trigo, que es un cereal, y esta combinación pues nos da el perfil de aminoácidos completo. La mantequilla de cacahuate o la crema de maní, como la conozcan, y el pan integral nos da una combinación también ganadora, curiosamente, ¿no? Estamos complementando, ¿quién diría que un pan con crema de cacahuate nos estaría dando un requerimiento completo de proteínas y de aminoácidos? Y por último, otro ejemplo clásico, son las proteínas de soya, el tofu. Básicamente es un alimento que se obtiene de soya, que también nos estarían dando proteínas vegetales completas. Entonces, después de pensar y ver todos estos ejemplos, ¿cuánta proteína necesitamos realmente? Podemos decir que no hay una respuesta única, y varía mucho según la edad, el nivel de actividad física, incluso el estado de salud o el objetivo que tengamos con nuestra dieta, ya sea la pérdida de peso o ganancia muscular. Por mencionar algunas recomendaciones generales, podríamos decir que para un adulto promedio que es sedentario, la recomendación suele ser de entre 0.8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso. Esto significa que para una persona de 70 kilos aproximadamente, necesitaría alrededor de 56 a 70 gramos de proteína al día. Ya si hablamos de personas que son atletas o muy activas, estas cantidades pueden subir de 1.2 hasta 2 gramos por kilogramo, sobre todo para optimizar la recuperación muscular y el crecimiento, especialmente en deportes de fuerza. Para el caso de las personas mayores es crucial que para adultos mayores aumentemos su ingesta proteica, a veces de hasta 1 a 1.2 gramos por kilo, sobre todo para contrarrestar la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Siempre es bueno, y siempre lo voy a repetir, como lo he dicho en otros episodios, consultar a un profesional de la salud o a un nutriólogo para que nos pueda dar una recomendación personalizada. Esto es súper importante, no hay que automedicarse y mucho menos autorrecetarse dietas ni nada de lo que vamos en internet. Hay que consultar mejor a un experto, ¿de acuerdo? Pasando a otra parte que me parece súper importante cuando hablamos de proteínas, vamos a hablar de estos mitos que hay alrededor de ellas, sobre todo lo que tiene que ver con suplementos y la realidad que tiene que ver con la dieta cuando hablamos de proteínas. El mundo de las proteínas está plagado de mitos, mucha desinformación y una industria de suplementos que a veces, yo digo que casi siempre, confunde más de lo que ayuda, buscando vender a toda costa. Pero vamos a poner ahora la ciencia por delante, ¿vale? Vamos a hablar del primer mito. El primer mito nos dice que necesito comer carne para obtener suficiente proteína y construir músculo. La realidad es que esto es absolutamente falso y anticuado, Las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas pueden proporcionar todas las proteínas necesarias e incluso ofrecer beneficios adicionales para la salud cardiovascular. Legumbres, tofu, quinoa, frutos secos, semillas como la chía y muchos vegetales son ricos en proteínas. Hay atletas veganos de élite que demuestran que es completamente posible. Vamos con el segundo mito.
El segundo mito nos dice que más proteína es siempre mejor para crecer. La realidad es que no necesariamente. Hay un límite a la capacidad de tu cuerpo para utilizar la proteína para la síntesis muscular. El exceso de proteína no se almacena como tal. Se convierte en glucosa, que podemos utilizar para producir energía, o incluso se puede ir hasta la producción de grasa. Pero sobre todo y lo más importante, que este exceso puede sobrecargar los riñones en personas con ciertas condiciones preexistentes. Por eso el equilibrio y la distribución a lo largo del día son la clave, no solo la cantidad total de proteína que consumamos. Vamos con el mito número 3. Este nos dice que los polvos de proteína son mágicos y esenciales para construir músculo. La realidad es que, tengo que decirlo, son convenientes, sí, es una realidad, especialmente para atletas con altas demandas proteicas o personas con poco apetito o que buscan una fuente rápida post-entrenamiento. Pero no son mágicos, ya lo hemos dicho muchísimas veces en este podcast. No hay nada mágico. Puede construir músculo y recuperarte perfectamente con proteínas de alimentos enteros, siempre y cuando la ingesta total y la calidad sean adecuadas. Un licuado de leche con plátano y nueces puede ser incluso tan efectivo como un batido de proteína en polvo, y a menudo más nutritivo por las vitaminas y minerales adicionales que tiene la preparación. Y ahora hablemos de los suplementos de proteínas. Es un mercado enorme y puede ser confuso, eso es una realidad. Vamos a hablar de algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, la proteína de suero o la whey protein, como la pueden encontrar en los mercados, básicamente deriva de la leche. Sí es cierto que es de absorción rápida y muy completa en aminoácidos. Es rica en aminoácidos de cadena ramificada o BCAA, como lo pueden encontrar en las etiquetas, especialmente de leucina, que es clave para la síntesis muscular. Esta puede ser un complemento ideal para el post-entrenamiento. Por otro lado, la proteína de caseína, también de la leche, pero de absorción lenta, forma un gel en el estómago, liberando aminoácidos gradualmente. Esta es buena antes de dormir o para periodos prolongados sin comer. Tome nota de esto. Por otro lado, tenemos a las proteínas vegetales en polvo. Normalmente estas son elaboradas a base de guisante, arroz, soya o calabaza. Son excelentes alternativas y a menudo si se combinan, por ejemplo con proteína de arroz y guisantes, para asegurar un perfil completo de aminoácidos que compita con las proteínas animales. Y por otro lado tenemos a los aminoácidos de cadena ramificada, o como los mencioné, por sus siglas BCAA. A menudo se venden por separado. Si ya consume suficiente proteína de calidad, su suplementación rara vez ofrece beneficios adicionales significativos. La leucina es el más estudiado por su papel en la señalización de la síntesis de proteínas. Pero la realidad es que todos estos ejemplos que les acabo de mencionar podrían no ser necesarios si llevas una buena dieta. Eso hay que decirlo. La clave es recordar que los suplementos complementan, no reemplazan. La base de una ingesta proteica adecuada siempre debe venir de una dieta variada y equilibrada con alimentos enteros. Los suplementos son la cereza del pastel, no el pastel entero. Priorizar la comida real es siempre la mejor estrategia para obtener no solo proteínas, sino también vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que ningún suplemento puede replicar por completo. Así que ahí lo tienen, amigos, las proteínas son mucho más que un tema de gimnasio o de moda. Son los arquitectos, los ingenieros, los mensajeros y los defensores de nuestro cuerpo. Son fundamentales para cada proceso vital. Entender su química, sus diversas fuentes, su importancia real y cómo desmentir los mitos es fundamental para nuestra salud y bienestar a largo plazo. Espero que este episodio les haya empoderado para tomar decisiones más informadas sobre lo que comen y para apreciar la increíble complejidad y el valor de estos bloques de construcción de la vida. Espero que ahora vean un huevo, un frijol o un bistec con el respeto que se merecen. Les agradezco haberme acompañado en este viaje. Cuéntenos en nuestras redes sociales cuál es su fuente de proteína favorita o qué combinación de alimentos usan para asegurar todos sus aminoácidos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro podcast, nos encuentran como Alimentos en Evolución. Recuerden escuchar todos nuestros episodios en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y también síganos en TikTok, donde subimos información sobre todo lo relacionado con la ciencia de alimentos. Recuerden que principalmente también estamos en Facebook, igual nos encuentran como Alimentos en Evolución. Ahí subimos todos los episodios y contenido adicional del mismo.
Y bueno, los espero en nuestro próximo episodio donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos, siempre con una mirada desde la ciencia de los alimentos. Hasta la próxima.